Muy buenas tardes, queridos hermanos. Qué privilegio poder estar una vez más juntos. En esta oportunidad dije, creo que va a ser la primera vez que predique con música de fondo. Y no sé si va a ser algo bueno o algo malo por el tipo de música, pero Dios es bueno, ya ha pasado eso. Pero lo que podemos ver nosotros en estos días, en este tiempo, aún escuchando la música que está detrás de nosotros, también podemos ver cómo en los colegios, en las universidades, cambian los currículums, el ministerio y todo ello. Y muchas veces a nuestras vidas, al colegio, a las familias, eso produce algunas veces un poco de temor y decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Con todos estos cambios, con estas formas de pensar, con todas estas filosofías que nos trae el mundo. Y la verdad, hermanos, que esto no es algo nuevo. Como alguien bien decía, para aquella persona que lee la Biblia, las noticias no es novedad, si no saben por qué ocurren las cosas. Si ustedes ven la palabra del Señor, van a encontrar todos esos pensamientos que se ven ahora, tal vez no en una gran magnitud, tal vez no de una forma tan evidente, pero sí hay. Sí había esos pensamientos, sí había esas creencias, esas filosofías. Aún Pablo cuando escribe dice, tengan cuidado, no sean cautelosos, no sean engañados. Y la palabra de Dios nos muestra algo muy importante para nosotros. La palabra de Dios nos muestra que nosotros tenemos la verdad en nuestras manos, nos muestra que tenemos la verdad en nuestras vidas. Y es en esa verdad en donde tenemos que estar seguros. Quisiera invitarles que podamos abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 4. Es muy interesante la transición que nosotros podemos ver en la palabra de Dios, de cómo Pablo comienza primeramente a escribir cartas a iglesias. ¿No? Tenemos a la iglesia en Roma, en Corinto, en Éfeso, en Galacia, en Tesalónica. Y después Pablo comienza a escribir ya no a iglesias, sino a personas en particular. Hay como una transición. Y esta podría llegar a ser, por muchos estudiosos han visto que podría llegar a ser la última carta que ha escrito Pablo antes de morir. Pablo está escribiendo a su discípulo, considerado para él mismo como su hijo amado, alguien que él apreciaba mucho. Y él está dando unas recomendaciones muy, muy importantes. Y quisiera invitarles a que podamos leer, y vamos a leer del capítulo 3, versos 16, para tener un poco más de contexto de lo que dice Pablo en esta parte y lo que nos dice la Escritura. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y estos son los versos que vamos a estar viendo principalmente esta tarde.
en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Por su manifestación y por su reino te encargo solemnemente, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Y voy a leer una porción más. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta porción, Pablo que escribe nuevamente, como les decía, a Timoteo, a su hijo amado, a su discípulo, y le está encomendando algo muy importante que no solamente se ve manifiesto para él, no solamente es en particular para Timoteo, si nosotros bien podemos entender de que el primer oyente o el oyente principal es Timoteo, a él está dirigido la carta, pero también recordemos, y ahí mismo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir. Entonces toda la palabra de Dios nos es útil a nosotros. Si bien ninguno de nosotros vivimos en ese tiempo, somos Timoteo, pero de igual forma la palabra de Dios se aplica ahora a nuestras vidas y la cual tenemos que tener muy en cuenta. Y mucho más en estos tiempos que vivimos. En Segunda de Crónicas hay un verso muy interesante donde nos muestra, y la palabra nos dice, los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos que vivían, para saber qué debía hacer Israel. Y este verso nos muestra algo importante, nos muestra un desafío para cada uno de nosotros. ¿Nosotros podemos entender los tiempos en que vivimos? Es decir, estamos apercibidos de toda la corriente que hay a nuestro alrededor, y no solamente esa corriente que está allá afuera, sino esa corriente, esas filosofías, cómo han influido a la iglesia, cómo se han introducido a la iglesia y han trastornado el evangelio. Es bueno, hermanos, que cada uno de nosotros pueda ser entendido en lo que está sucediendo, en esos pensamientos, como el materialismo, como el hedonismo. Y algunos dirán, ¿de qué está hablando? Del pragmatismo. ¿Saben lo que es el pragmatismo, por ejemplo, hermanos? ¿Saben lo que es ser pragmático? Es muy interesante. ¿Y cómo eso afecta ahora a nuestras vidas? El pragmatismo es una corriente filosófica que tiene el pensamiento de mostrar que las cosas tienen que funcionar. No importa cómo, pero tienen que funcionar. ¿Cuál es el problema? Si nosotros podemos agarrar y decir, ¿queremos que las cosas funcionen? Es algo bueno. ¿Queremos que las cosas salgan bien? Sí, debemos hacerlo con excelencia. Pero ¿cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el problema de esta filosofía? Que esta filosofía nos muestra de que las cosas tienen que funcionar a pesar de. Y ahí entra el problema.
No importa la moralidad. Nosotros podemos ver eso afuera. Este trámite tiene que estar para mañana. No importa cómo, pero tiene que estar. ¿Se les hace conocido eso en nuestra cultura? Sí, ¿verdad? Entonces, para que ese documento esté, ¿ustedes creen que un documento puede estar para el día siguiente de la forma correcta? No. Ahí va a entrar en juego lo que es la moralidad. Ahora, hermanos, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo ese pensamiento filosófico ha influido en la iglesia? Hermanos, no importa cómo, pero esta congregación tiene que estar llena. Y ahí se puede ver cómo especialmente en la juventud se ha trastornado todo ello. Se ha agarrado la música secular, toda la melodía y lo único que se le cambia es la letra y si funciona, si atrae a los jóvenes, hay que aplicarlo. No importa si está conforme a la palabra, si funciona, hay que hacerlo. Y vamos a tener a los jóvenes, a los niños, a las parejas, a todos felices porque es algo que funciona. Eso es pragmatismo en la iglesia. Y eso es peligroso. ¿Qué es lo que está diciéndonos ahora la palabra de Dios? Y esto tenemos que verlo desde este punto, hermanos. Y yo quisiera pedirles que más allá de verlo como un cuerpo, lo veamos como está escrito aquí, algo individual para tu vida. Para que tú mismo te puedas analizar el día de hoy en lo que dice la palabra de Dios. Y quisiera que tomemos en cuenta esto. Como miembro del pueblo de Dios, debes llevar el mensaje del Señor. Como miembro del pueblo de Dios, hemos hablado todos estos días, hemos hablado todo este tiempo de que somos el pueblo de Dios, somos parte de su pueblo, de su nación, de su familia, del templo. Hemos visto cómo es el gobierno de Dios en su iglesia, hemos visto cuál es el propósito de la iglesia, hemos visto que la iglesia es en primera instancia espiritual. Y ahora, hermana, como miembro en particular del pueblo de Dios, debes llevar el mensaje de Dios. Debes llevar el mensaje del Señor. Y en estos versos que hemos leído de 2 de Timoteo, vamos a ver 3 puntos en especial. El primer punto que está entre los versículos 1 y 2 es la importancia del mensaje. Y se los voy a volver a leer. Dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, es decir, teniendo a Dios y a Cristo Jesús como su testigo, después de haber mencionado anteriormente y mostrarle que la palabra de Dios, que la Escritura ha sido inspirada por Dios, versos antes nos enseña también Pablo diciéndole en el verso 10 del capítulo 3, pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Pablo le está mostrando todo lo que él ha vivido, todos los sufrimientos que él había pasado, las persecuciones que él ha sufrido. Y no lo está manifestando como para decir, pobrecito Pablo. No, él está mostrando una realidad en la vida de una persona que lleva el mensaje de Cristo. Hermanos, si tú y yo vamos a llevar el mensaje de Cristo, tenemos que tener en cuenta que vamos a ser rechazados. Vamos a ser despreciados, aún dentro de la iglesia.
Y eso no debería sorprendernos. Eso no debería desanimarnos. Eso no debería causar en nosotros el hecho de decir, estoy haciendo algo mal. Más al contrario, si las personas te ven que tú estás haciendo luz, que tú estás llevando la verdad y a raíz de eso te rechazan, entonces estás por buen camino. Pero Pablo está mostrando la realidad de cualquier persona que lleva el mensaje de Dios. Y fíjense lo que dice el verso 12 del capítulo 3. Y en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán, ¿qué dice? Perseguidos. Serán perseguidos. Puedes decirle a la persona de tu lado, si vas a llevar el mensaje, vas a ser perseguido. Dile. Ahora, si te mira raro, bueno, eso es otra cosa, pero aquí la palabra de Dios nos está mostrando algo muy claro y nos está mostrando una realidad, hermanos. Si tú estás dispuesta a llevar el mensaje, tienes que estar dispuesto a ser perseguido. Y hermanos, entre paréntesis, jamás la persecución a la iglesia ha sido algo malo. A veces pensamos y decimos, no, la persecución, wow. Hermanos, históricamente, si ustedes leen la historia de la iglesia, van a encontrar algo muy hermoso. Las veces que la iglesia ha sido perseguida es donde más avivamiento ha habido. Donde más personas se han afirmado, donde Dios ha podido cernir a su iglesia y ver quién realmente es su hijo. Entonces ser perseguido no es algo malo, es algo bueno. ¿Por qué? Según lo que dice el texto, es porque estamos llevando el mensaje verdadero. Todos los que quieran vivir piadosamente, todos los que van a llevar esto van a ser perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Wow. ¿Qué tal, hermanos, eso? Los hombres malos, los impostores, aquellos que están tratando de mostrar un mensaje que no es bíblico, aquellos que tratan de entretener a las personas. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué va a pasar con ellos? Van a ir de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y esto es como un círculo. Tú engañas, eres engañado y vuelves a engañar y eres engañado y cada vez es peor y peor y peor. Y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso en esta parte le está mostrando la importancia del mensaje. Hermanos, nosotros como mensajeros tenemos que proclamar el mensaje de nuestro Señor, no nuestros pensamientos, no nuestras ideas, sino lo que Cristo nos ha mandado a predicar. Ese es nuestro deber, esa es nuestra función. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer, es predicar el mensaje de Cristo. Y para ello lo que nosotros tenemos que hacer es ver el texto bíblico, estudiar el texto bíblico, ver sus enseñanzas y cuando yo tenga esa enseñanza recién proclamarla. Por eso dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Fíjense lo que está diciendo, va a juzgar a los vivos y a los muertos, lo va a hacer por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. O sea, lo que nos está mostrando Pablo aquí no es algo sencillo, no es algo que nos está sugiriendo, mira, Timoteo, te sugiero, ¿no? Por si acaso, tomalo en cuenta, meditalo, hermano, orá.
ponlo delante del Señor. No está utilizando esas palabras. Está diciendo, por el Señor, Él va a juzgar. Te voy a encarar solemnemente algo. Esto es algo que tenemos que tenerlo muy en cuenta en nuestras vidas, hermanos. No es algo que deberíamos orar o meditar, es algo que debemos obedecer. ¿Y qué es ello? Predica la palabra. Una característica de la iglesia, una característica del cuerpo de Cristo es predicar su palabra. ¿Cómo podemos ver que una iglesia es verdadera? Es porque está predicando el mensaje. ¿Cómo puedo yo saber que una persona está predicando lo verdadero? Es porque está predicando la palabra de Dios. Es porque está predicando el mensaje bíblico. No está predicando sus ideas, no está predicando lo que siente, sino está predicando aquel mensaje que ha venido directamente de Dios, aquel que ha sido inspirado por Dios. Y el Señor nos encarga solemnemente hacerlo. Predica la palabra. Una vez estaba con mis hijitas y doy gracias a Dios por sus vidas, no saben, por mis hijas. Y no es, permítanme mostrar mi orgullo de padre. Y una vez mi hijita mayor vino y me dijo, papi, te cuento que me han enseñado esto en la congregación. Y yo le escuché y le dije, ¿y tú crees que está correcto? Y ella me dijo, no sé, ¿cómo puedo saber? Y yo le dije, simple, ¿dónde está escrito? Y me miró y me dijo, ¿quieres que lea toda la Biblia? Y le dije, sí. Lee toda la Biblia. Y si encuentras lo que te han enseñado en la Biblia, está bien. Y si no, deséchalo. Y me dijo, gracias, papi. Al día siguiente volvió a venir y feliz ella, ¿no? Me dice, papi, te cuento, me dice. ¿Qué ha pasado? Le digo. Es que nos estaban enseñando y yo he levantado mi mano. Y le he dicho a la persona que nos estaba enseñando, perdón, ¿dónde está escrito? Y me ha dicho en la Biblia, ¿dónde? ¿Me muestras por favor? Porque mi papá me va a preguntar. ¿Y te ha mostrado? No, papi, no he encontrado. Es porque no está. Entonces, ¿me tengo que olvidar de eso? Sí, le dije. Desecha esas fábulas. Si no está escrito, hermanos, no está. Sencillo. Cuando ustedes tengan una duda de una prédica que escuchan, de una enseñanza, lo más sencillo que pueden hacer ustedes es decir, perdón, ¿dónde está escrito? Muchas veces decimos, no, pero está pues en la Biblia. ¿Dónde? ¿Dónde? Como por ejemplo, ni una hoja de un árbol cae si no es la voluntad de Dios. ¿Está en la Biblia? Uy, ya les he hecho dudar, hermanos. Ni un cabello se nos cae si no es la voluntad de Dios. Tarea para la casa, hermanos. Pero a veces, hermanos, un joven una vez se me acercó después de una conferencia muy famosa que se hace en Latinoamérica, que él ha ido, donde asisten más de 1000 jóvenes. Y cuando volvió le pregunté y le dije, ¿y cómo te ha ido? Y me dijo, wow, estaba excelente que aquí. Yo le dije, aparte de lo que has jugado y todo eso, ¿qué has aprendido? Dime una prédica que has aprendido que te ha bendecido. Y me dice, ya sé cuál. ¿Cuál? Cuando Daniel ha entrado al horno de fuego.
Le digo, wow, ha debido ser espectacular. Sí, me dice, no sabes que y esto y el otro. Yo le escuchaba y no. Y le dije, perdón, le he dicho, ¿pues sabías que Daniel no ha entrado al horno de fuego? ¿Cómo? Me dice. ¿Has leído tu Biblia? No, pero el pastor ha dicho. Agarra tu Biblia y busca si es que Daniel ha entrado al horno de fuego. Hermanos, predica la palabra. No prediques tus ideas. Predica la palabra de Dios. Esa es una marca. Ese es algo muy bueno que tú vas a ver en una iglesia. Y esa es una particularidad de la iglesia de Cristo, que predica la palabra de Dios. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. No solamente es exhortar, no solamente es corregir, sino con toda instrucción. ¿Y dónde viene la instrucción? De la palabra de Dios. Viene de la palabra de Dios. Recuerden lo que el Señor dijo a su pueblo en Deuteronomio capítulo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, es decir, los mandamientos, las repetirás a tus hijos estando en el camino, antes de acostarte, al levantarte, en la mesa, pondrás en el lintel de tu puerta y la pondrás en tus paredes. Instruye al niño en su camino. Hermanos, predica la palabra de Dios. Este mensaje es muy importante. ¿Por qué tiene tanta importancia este mensaje? Y no me refiero a mi prédica, a lo que les estoy diciendo, sino al mensaje que nos está diciendo la palabra de Dios. Porque es de vida o muerte. En Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, ¿qué es lo que nos dice? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para cambiar tu estatus? ¿Para cambiar tu forma de vida? ¿Para qué? Es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A los judíos y a los gentiles. Hermanos, el Evangelio es poder de Dios. Esa palabra poder muchas veces se la ha traducido, porque en el griego es dunamis y dinamita, pero no es la mejor forma de asemejar, sino es un dínamo, es decir, es un motor que va generando energía constante. El Evangelio es algo que no solamente entra a nuestras vidas y hace una explosión y nos cambia, no, es como un dínamo que está dentro de nosotros, cambiando constantemente, para que nosotros podamos crecer en santificación y llegar a ser a la imagen de Jesucristo. Por eso es necesario predicar el Evangelio aún en las iglesias. Porque es algo que nos transforma, es algo que nos cambia constantemente. Y nosotros estamos llamados a predicar su palabra. Estamos llamados a predicar su Evangelio. Porque es lo único que va a producir cambio en la vida de una persona. No hay otra cosa más. El Evangelio es poder de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, el mensaje que nosotros tenemos, el mensaje que nosotros hemos recibido es demasiado importante. No es cualquier mensaje.
No es un mensaje que solamente es el comienzo para la vida cristiana y después lo archivas en tu librero y ahora necesitamos algo más. No, ese mensaje, ese poder nos acompaña en cada paso de nuestra vida hasta que Jesucristo sea manifestado. Con la misma fe que hemos empezado, con la misma fe vamos a caminar hasta el final. Este mensaje es muy importante. Es un mensaje que nos puede cambiar, que nos puede transformar. Por eso, Pablo le insta a Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Y ya les digo, hermanos, esto no es una sugerencia. No es algo que diga, medítalo. No, obedece. Hazlo. Predica la palabra de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Es algo que nosotros tenemos que ver, la importancia de sacar el mensaje de las Escrituras, el poder estudiar las Escrituras y poder extraer el mensaje de las Escrituras. Y no agarrar nuestro mensaje y ponerlo y acomodarlo a las Escrituras, no. Es predicar este mensaje. Y esto nos lleva al segundo punto. ¿Cuál es el peligro de perder el mensaje? ¿Cuál es el peligro de perder el mensaje? Y veamos el verso 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán de sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Wow. ¿Qué es lo que sucede con aquellas personas, con aquellas iglesias que se apartan del mensaje? Ahí está. Otra vez, como les decía al principio, por querer tener esas filosofías, el materialismo, el pragmatismo y todo eso, no importa cómo, pero tiene que funcionar. No sé si han visto en el Facebook alguna vez un mensaje, uno de esos conocidos como memes, ¿no? Y hay una reunión en un escritorio y están ahí personas como deliberando y diciendo, ¿cómo podemos atraer más jóvenes a la iglesia? Y uno dice, haremos juegos. Y el otro dice, no, pondremos música divertida, ¿no? Y así todos van dando sus ideas y uno de ellos dice, ¿y si les enseñamos sana doctrina y predicamos el evangelio? Y en la siguiente imagen se ve cómo lo botan por la ventana. Porque no funciona. Predicar el evangelio no es atrayente. Entonces, hay que dar lo que a los jóvenes les gusta. Que se sientan cómodos. Que las parejas se sientan cómodas. Que los matrimonios se sientan cómodos. Eso sí funciona. Pero eso está lejos de lo que Dios nos ha mandado. Porque no quiere el Señor algo que funcione. El Señor quiere algo que transforme. Y lo único que va a transformar nuestras vidas es su palabra, es el evangelio. Hermanos, Dios no quiere iglesias llenas de personas. Dios quiere personas llenas de su palabra, que es muy diferente. Dios no quiere cantidad. El Señor quiere que tú y yo tengamos claro el mensaje en nuestras vidas, que podamos vivir ese mensaje día a día. El Señor quiere, y cuando venga el Señor y a los pastores y líderes y nos diga, a ver, vas a rendir cuentas de las ovejas que te he dado, ¿qué les vas a decir? No, Señor, hemos hecho programas divertidos y no. ¿Tienes mi palabra en sus corazones?
Predica la palabra. ¿Por qué? Porque van a venir tiempos cuando no van a soportar la sana doctrina. Hermanos, ¿cuántas veces yo he tenido personas en mi oficina diciéndome: Oscar, me voy a ir de la iglesia porque aquí lo único que predican es el evangelio? Wow, ¿qué otra cosa podemos predicar? Yo necesito algo más, algo diferente. Pues ahí está el mundo. Nuestra función es predicar su palabra, predicar el evangelio. Y como decía, vamos a ser perseguidos. Y está bien. Está bien. Pero va a haber tiempos cuando no van a soportar. Va a haber momentos, hermanos, que no van a soportar la sana doctrina. Y a veces esa palabra doctrina hasta causa escalofríos, ¿no? ¿Pero qué es doctrina? Es enseñanza. ¿Por qué nos asustamos? Es enseñar la palabra de Dios. Hasta de Jesús dice que entraba a las sinagogas y dice que las personas se admiraban de su doctrina, se admiraban de su enseñanza. No se admiraban de los milagros y todo ello. Se admiraban de lo que Él enseñaba, de la doctrina que Él predicaba. Pero va a haber tiempos que no van a soportar, sino que teniendo comezón de oír, no, yo quiero escuchar otras cosas, y esas cosas, ¿dónde van? Conforme a sus propios deseos. ¿De dónde sale todo esto? Del deseo que hay en nuestro corazón, el deseo de ser satisfechos. Y yo les digo con mucho amor, hermanos, aún en las canciones que cantamos se manifiesta esto. Las canciones que escuchamos, las canciones que cantamos están llenas de sentimentalismo para hacernos sentir bien nosotros. Y hemos perdido lo que dice la palabra en Colosenses 3:16, que la palabra de Dios abunde en ustedes, cantando, alabando a nuestro Dios. ¿Dónde se ve manifestado que nosotros, que una iglesia está centrada en la palabra de Dios? Es en las canciones. Como alguien bien decía, dime lo que cantas y te diré qué crees. Predica la palabra. Hermanos, y eso es una recomendación para los músicos, para los que estamos aquí al frente. Se han dado cuenta, y yo estoy seguro, que el día de mañana o el día miércoles, cuando alguien se acerque y te diga: ¿y cómo estaba el retiro? Tú, estaba bien lindo. ¿Y qué han predicado? No sé, pero estaba bien bonito, ¿no? ¿Y quién ha compartido la última sesión? ¿Quién era? Cielos, sí. Y no nos vamos a acordar. Está bien, pero yo les aseguro algo. Si comenzamos a escuchar la tonalidad de una canción, así se nos va a venir la letra, ¿sí o no? Y eso nos pasa, ¿no ve? Algunas veces nosotros llegamos a casa y mi hijita, la Sofi, ¿no?, con una canción que hemos cantado, empieza a cantar solita. Y todos ahí comenzamos a tararear la canción. Y después, ¿qué ha pasado? No, esa canción, sal. La particularidad de las canciones es eso, que nos hacen memorizar. Entonces, ¿cuánto más nosotros deberíamos aprovechar ello y que en medio de las canciones podamos predicar la palabra de Dios, el evangelio? Pero, hermanos, tristemente, hay comezón de oír conforme a nuestros propios deseos. Y van a acumular maestros, es decir, van a buscar. Como no estoy satisfecho en lo que se comparte aquí porque no me gusta lo que predican, voy a las redes sociales a buscar algo que sí me gusta. Este pastor hace reírse, ¿no? Es muy buena onda, sí, like. Vamos a acumular maestros. ¿Para qué? Para que nos confronten con la palabra, para que nos muestran que necesitamos de Dios,
o para que satisfagan nuestro deseo. Es muy peligroso, hermanos. Y fíjense cómo cada vez pareciera que es peor, es peor, es peor, porque vendrán tiempos cuando no van a soportar, van a tener comezón de oír, conforme a sus deseos, van a acumular maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. ¡Wow! O sea, al último ya no van a querer escuchar la verdad. Van a cerrar sus oídos y van a decir, yo no quiero escuchar esto. Y tal vez está ocurriendo eso ahorita. Pero hermanos, la palabra nos manda a predicar el mensaje. Nos manda a predicar la verdad. Más allá de lo que nosotros queramos o no. Una vez le preguntaron a una persona que en cuestión de estudios teológicos ya tenía hasta su doctorado. Y le hicieron una pregunta muy simple, si se podría decir. Y le dijeron, ¿por qué el evangelio de la prosperidad es malo? Si usted escucha a esas personas que predican este evangelio, pseudoevangelio de la prosperidad, utilizan la Biblia, hablan de Jesucristo, hablan de la cruz. Y esta persona, su respuesta fue magistral. Él dijo, yo tengo un vaso de agua y le pongo 3 gotas de ácido. ¿Te lo tomas? Hermanos, si tú agarras un vaso de agua y pones 3 gotas de ácido, ¿te lo tomas? No importa si ese vaso está lleno, pero esas 3 gotas han contaminado todo el vaso. ¿Es así tergiversar la palabra de Dios? Es así de peligroso estas corrientes. Y se van a apartar sus oídos de la verdad. Qué terrible, hermanos. Y se van a volver a mitos. Hay un peligro muy grande en perder el mensaje. Un peligro latente en nuestras vidas. Pero tú, hermano, como le dice en la primera carta, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Son 2 cosas importantes para nuestra vida. Tener cuidado de uno mismo. Y no me refiero a ir al gym, ir a cuidar nuestro cuerpo y estar saludables, sino ¿estás buscando de Dios? Porque anteriormente dice, ocúpate en estas cosas, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación, ocúpate en la enseñanza, ocúpate en conocer más de Dios. Cuídate a ti mismo. Cuida de ti, cuida lo que escuchas, cuida lo que aprendes y cuida lo que enseñas, cuida la doctrina. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Hermanos, es demasiado importante mantener el mensaje. Es importante mantener la palabra de Dios como el centro en nuestras iglesias. La palabra de Dios es la máxima autoridad de Dios aquí en la tierra. Nada puede estar al nivel de la palabra de Dios y nada puede estar encima de la palabra de Dios. Todo mensaje de hombre se somete y se sujeta a la palabra de Dios. Una vez escuché a un predicador muy famoso que tuve el privilegio de estar ahí presencialmente. Y su mensaje decía y él agarraba y daba un ejemplo, para yo poner un mensaje en el Facebook,
hago dos cosas. Primero tengo que asegurarme de que ese mensaje esté respaldado por toda la Biblia. Y por otro lado, que ese mensaje no contradiga ni un verso de la Biblia. Si contradice, no lo posteo. Punto. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros vemos así algo bien bonito y like, me encanta, me gusta, ¿no? Sin darnos cuenta de analizar y decir, ¿esto es verdaderamente bíblico? Y no estar ahí comentando, diciendo, no, esto que aquí, que allá, hermanos, las redes sociales no es para eso. Pero nosotros tenemos que conocer el mensaje para poder darlo, para poder discernir y decir, esto está mal, esto no es correcto. Una vez, una persona que trabajaba de cajero en un banco, me contaba que para entrar a trabajar, lo primero que le han hecho el primer día en su entrenamiento, le dieron fajos de billetes verdaderos, y que tenía que contar todo el día, solamente contar. ¿Para qué? Para que sus dedos puedan tener el tacto de reconocer un billete falso. Al día siguiente le daban los billetes y introducían billetes falsos. Entonces, lo que él tenía que hacer es, mientras contaba, al tacto decir, este es falso, este es falso. No sé si han dado cuenta, cuando van ustedes al banco, aunque ya no se va mucho, ¿no? Porque todo está en el celular, y hace tiempo que no piso un banco, ahora que me acuerdo. Todo ya es, hasta ahora, ¿no? Ha habido personas que, ¿y puedo pagar con QR? Ya. Pero si ustedes han ido alguna vez al banco, ahí están los cajeros, ¿no ve? Tú, por favor, voy a cobrar este cheque, un cheque de 1,000 bolivianos, y el cajero agarra, ¡tac! Aquí está, y vos, me lo cuento otra vez, no he visto. Y vos estás 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Pero el otro ya al tacto agarra, listo. ¿Por qué? Porque esas personas han sido entrenadas, primero en conocer lo verdadero, para después ser capaces de reconocer lo falso. Pregunta, ¿nosotros estamos entrenados en conocer lo verdadero? ¿Estamos entrenando a los que nos oyen en escuchar lo verdadero? Para que cuando salgan allá afuera tengan el valor como esa niña de decir, ¿y dónde está escrito eso? ¿Dónde dice? Muéstreme. Y no decir, amén, aleluya, sino estar seguros de lo que estoy escuchando es la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios. Hay un peligro de perder el mensaje, hermanos. Hay un peligro, y es un peligro muy fuerte. Porque lo último es, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero ¿y qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros ahora? Y eso nos lleva al tercer y último punto, es aliento para cada miembro. Y veamos el verso 5 una vez más, dice, pero tú, no le dice ustedes, no, tú, está hablando otra vez personalmente, y habíamos dicho al principio que este mensaje es algo más personal que algo grupal, ¿no? Y dice, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. No, pero es que en mi iglesia, no, tú. No, pero es que tú estás cumpliendo esto, tú te estás esforzando, tú estás buscando,
Hermanos, lean la Biblia, por favor, estudien la palabra de Dios. Tenemos el privilegio. ¿A alguien de aquí le falta Biblia? ¿Alguien no tiene Biblia en su casa? Sinceramente, para que lo podamos obsequiar. ¿Quién tiene más de una versión en su casa? Sinceramente. Wow, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos leído por lo menos una vez la Biblia completa? ¿Cuántos 2 veces? 3, 4, 5, 6. Uy, hermana, ¿cuántas veces ha leído? Conocía yo a un hermano que él agarraba 1 de enero, regalo de Navidad, una Biblia. Y leía toda la Biblia y la subrayaba, la marcaba, todo eso. 31 de diciembre agarraba su Biblia y la regalaba a alguien. Y se compraba otra y la volvía a leer. Cada año hacía eso. Cada año, cada año. Hermanos, nosotros tenemos el privilegio de tener más de una Biblia en nuestras manos. ¿Estudias? Tú sé sobrio en las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, predica la palabra de Dios, cumple tu ministerio. Es un aliento para nuestras vidas. No en ver la globalidad, no ver en el conjunto de la iglesia lo que está sucediendo. Si nadie en mi iglesia lo hace, yo tampoco, no. Es como las mamás. Si tu amigo se tira del puente, ¿tú también? No, las frases de las mamás. Si todos en tu grupo pequeño no leen la Biblia y se van a jugar, ¿tú también? El otro día estábamos en una reunión en la congregación con los jóvenes, con los varones, y hemos hecho una pregunta. Y yo les hice una pregunta. ¿Por qué? A veces, hermanos, nosotros decimos que no tenemos tiempo. A ver, sinceramente, hermanos, ¿cuántos piensan que no tienen tiempo para hacer cosas? No, es la mayor cosa, no, es que no tengo tiempo. Ahora la pregunta es, ¿no tienes tiempo o estás perdiendo mucho tiempo? Y yo les hice la pregunta y les dije ya, hagan el siguiente ejercicio. En un día normal, ¿cuántas horas pierdes? Redes sociales, juegos, televisión, en el baño, en la ducha. ¿Cuántas horas pierdes? El promedio de los que estábamos ahí, que hemos debido ser como unos 25, más o menos. El promedio en horas, ¿saben cuánto era al día que perdían? Obviamente estamos restando las 8 horas de dormir, ¿no ve? El promedio era 5 horas al día. ¿Saben cuántos meses pierde una persona al año? 2 meses y medio. Si tú pierdes 5 horas al día, al año pierdes 2 meses y medio. O sea, 2 meses y medio no haces nada. Estás perdiendo tu tiempo. Y después decimos, es que no tengo tiempo. O es que en verdad tú estás perdiendo el tiempo y no estás aprovechándolo. Es duro, hermanos. Es duro. Pero es una realidad. ¿Qué harías? Si te pones a pensar, ¿qué harías en 2 meses y medio? Es harto tiempo. Pero siempre le decimos al Señor, Señor, no tengo tiempo. Pero tú sé sobrio en todas las cosas. Hermanos, como miembros del pueblo de Dios,
debemos llevar el mensaje del Señor. Como miembro del pueblo de Dios, debes llevar el mensaje de Dios. Así que, hermanos, y esto otra vez, no es una sugerencia, no es para meditarlo, es para obedecerlo. ¿Y qué mensaje vas a llevar si no lo estamos estudiando? Si no pasamos tiempo orando, meditando, pidiéndole al Señor, al Espíritu, que nos ayude a comprender su palabra. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Yo quisiera pedir a todos, ahí donde están, un momento, que puedan inclinar su rostro y cerrar sus ojos. Por si acaso, esto no tiene nada de mágico, no tiene nada en especial, simplemente es para que nos ayude a concentrarnos, aunque yo sé que por la hora es peligroso esto, cerrar los ojos. Pero están parados, así que el peligro es para ustedes, no para mí. Pero ahí donde estás, no te distraigas por un momento. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Y yo quisiera que analices tu vida. ¿Conoces el mensaje? ¿Conoces este mensaje que el Señor te ha mandado a predicarlo? Que el Señor nos da un mandato: predica la palabra. En tu vida tú ves que estás esforzándote en conocerlo más, en conocer más este mensaje. No le culpes a las circunstancias en las que vives o el lugar. Predica la palabra. Predica la palabra. No permitas que las personas aparten su oído de la verdad, mas al contrario, que puedan conocer la verdad. Tú, como miembro del pueblo de Dios, lleva el mensaje del Señor, no tu mensaje, el mensaje del Señor. Si no lo hemos estado haciendo, dile al Señor: Señor, perdóname. Quiero ser un buen heraldo. Quiero ser un buen mensajero que lleve tu mensaje, no ideas humanas, no programas que funcionan, sino un mensaje que transforma vidas, que transforma generaciones. Un mensaje que puede confrontar el pecado de una vida. Un mensaje que puede transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por darnos el privilegio de darnos estos días para poder escuchar tu mensaje. Señor, pero no queremos que esto termine con simplemente decir que estaba bien. Señor, sino que seamos confrontados por tu palabra.
Tu palabra es como una espada, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas, que discierne, Señor, que confronta. No importa los años que estemos en la iglesia, sino de cuán llenos estamos de tu palabra, de tu mensaje. Ayúdanos a comprender esto, Señor, a vivir esto. Y una vez más te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder escuchar tu palabra, de poder tenerla en nuestras manos. Señor, que tu palabra es viva y eficaz, que es el pan diario, que es miel, Señor, que nos deleitamos en tus mandamientos, que son guía a nuestro camino. Gracias, Señor. Ayúdanos a caminar en esto, Señor. Por favor, Dios. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Nuestra gloria, Cristo es nuestra esperanza fiel. Nuestra gloria, Cristo es nuestra esperanza fiel. Nuestra gloria, Cristo es nuestra esperanza fiel. No importa si hay penas o felicidad, la luz de su rostro más fuerte será. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.